Horas después, el triste y trágico final de la hija de Tamara Falcó. Nada en el mundo prepara a una madre para perder a un hijo, y mucho menos cuando la vida apenas comienza a florecer, cuando el futuro parece abierto como un camino dorado aún por descubrir, cuando todo parecía indicar que el destino solo deparaba dicha, ternura y familia, porque para Tamara Falcó, acostumbrada al brillo de los focos, a la elegancia de los eventos sociales, a la sonrisa siempre en su sitio frente a las cámaras, esta tragedia que se desencadenó en apenas unas horas la arrancó de golpe de ese mundo superficial y la arrojó sin compasión al dolor más humano, más crudo, más desgarrador que puede experimentar el corazón de una madre. La noticia no fue un accidente mediático ni una exclusiva pactada, fue una ráfaga silenciosa, un mensaje urgente entre susurros, un parte médico que cruzó el aire de madrugada y cambió para siempre el sentido de los días, porque su hija, su niña, su pequeña que tanto había deseado, que había llegado como un milagro después de años de dudas y esperas, de preguntas al cielo y silencios que pesaban, su hija ya no estaba, se había ido, así, de pronto, como si la vida hubiera decidido interrumpirse sin permiso, como si un reloj invisible hubiese dejado de marcar el tiempo. Todo comenzó con una fiebre leve, una de esas que no alarman, un cansancio sutil, un quejido inocente, y aunque Tamara era una madre primeriza, su intuición fue más fuerte que la calma de los médicos. Ella sabía, sentía en el pecho que algo no iba bien, que el brillo en los ojos de su niña no era el de siempre, que el cuerpo temblaba de un modo diferente. Así que insistió, pidió pruebas, pidió análisis, y cuando por fin llegaron los resultados, ya era tarde, demasiado tarde, porque la enfermedad no había dado tregua, y en cuestión de horas, en menos de un suspiro, su mundo se desmoronó. Apenas pudo despedirse, apenas pudo decirle con voz temblorosa que la amaba, que había sido lo mejor de su vida, que no importaba cuántos años compartieran, sino cuánto amor se había tejido entre ambas, amor del bueno, del silencioso, del que no necesita explicaciones ni palabras, porque basta con mirarse para saberlo todo. Fue en sus brazos donde la pequeña cerró los ojos por última vez, rodeada de un silencio extraño, como si el universo entero se hubiera inclinado con respeto ante ese instante sagrado de despedida. Tamara, rota en mil pedazos, permaneció inmóvil, sin lágrimas al principio, solo una quietud que dolía más que cualquier llanto, con la cabeza inclinada sobre el cuerpecito de su hija, como si no quisiera dejarla ir, como si pudiera detener el tiempo con la fuerza de su abrazo. Su pareja, deshecho, permanecía cerca, sin saber qué hacer, sin saber cómo ayudar, cómo consolar, cómo respirar siquiera en esa habitación donde el aire pesaba como plomo, donde cada segundo se convertía en una eternidad sin retorno. Las horas siguientes se vivieron como dentro de un sueño roto, uno de esos en los que uno desea despertar pero la realidad se impone con más fuerza, donde los pasillos del hospital se hacen eternos, donde el silencio no consuela sino que castiga, donde el reloj parece burlarse de los sentimientos, avanzando sin respeto por el dolor que ahoga, y mientras médicos y enfermeras hacían su trabajo con una cortesía distante, Tamara no lograba entender cómo era posible que todo se hubiese derrumbado en cuestión de instantes, cómo podía estar sujetando una mantita vacía cuando aún esa misma mañana su hija había reído entre sus brazos, con esa risa pura que solo los niños pequeños saben regalar. Su familia, tan acostumbrada a las apariciones públicas, a los titulares de revistas, se replegó por completo en torno a ella, comprendiendo que esta vez no habría declaraciones ni entrevistas ni reportajes que suavizaran el golpe, porque esto no era una crisis de imagen, no era una ruptura sentimental ni un escándalo social, esto era el dolor verdadero, ese que se instala en los huesos y los atraviesa sin piedad, ese que convierte los recuerdos más felices en puñales, ese que no tiene nombre porque la lengua no inventó una palabra para describir lo que siente una madre que pierde a su hija. Isabel Preisler, su madre, llegó con los ojos hinchados y el alma hecha trizas, sin maquillaje ni joyas, con las manos temblorosas y la voz rota, abrazando a su hija como si quisiera absorber todo su sufrimiento, como si al apretarla contra el pecho pudiera devolverle lo perdido, como si ese gesto, 1000 veces repetido en la infancia de Tamara, sirviera ahora para recomponer lo que la vida había arrebatado sin explicación. Fue en ese abrazo donde Tamara, por primera vez, soltó el llanto que llevaba contenido, ese grito que no había salido cuando su hija partió, ese alarido mudo que solo se libera cuando el corazón ya no aguanta más. Los días pasaron con lentitud enfermiza. La casa se llenó de flores, de cartas, de llamadas, pero nada llenaba el vacío.
La habitación de la niña permanecía intacta, como si en cualquier momento fuese a volver corriendo, con sus zapatitos y su voz cantarina, como si la vida no se hubiera detenido. Tamara se negaba a mover nada. Dejaba la luz encendida por las noches. Se sentaba en el borde de la cama y acariciaba los peluches con la ternura de quien necesita sentir que algo aún respira. Hablaron de terapia, de ayuda espiritual, de apoyo psicológico, pero ella solo quería silencio. Ese silencio que duele en los oídos pero calma el alma, ese que permite escuchar el eco de los recuerdos más puros. Su pareja, aunque igualmente devastado, intentó ser el pilar que ella necesitaba. Le preparaba el desayuno aunque ella no probara bocado, le hablaba con dulzura aunque ella no respondiera, se sentaba a su lado cada noche y le ofrecía la mano sin pedir nada, solo acompañando, solo estando, entendiendo que el dolor no se discute, no se cura con palabras, solo se sobrevive. Y juntos, aunque sin decirlo, comenzaron a construir una nueva forma de estar en el mundo, una donde su hija no estaría presente físicamente pero seguiría siendo el centro de su universo. Tamara, profundamente creyente, buscó en su fe una explicación, una razón, una señal. Pasó horas en la capilla, en silencio, sin rezos aprendidos, solo llorando ante una vela encendida, hablando con Dios sin protocolo, reclamando, preguntando, suplicando. Y en medio de esa oscuridad, algo dentro de ella empezó a transformarse. No fue alivio, ni consuelo inmediato, fue más bien un despertar lento, como si algo le dijera que debía levantarse, no para olvidar, sino para honrar, que debía seguir caminando porque su hija merecía ser recordada con vida, no solo con tristeza. Así, tras semanas de duelo cerrado, Tamara escribió una carta. No para la prensa, no para el público, sino para su hija. Una carta larga, escrita con el corazón en carne viva, donde le contaba cuánto la amaba, cuánto le agradecía por haberla elegido como madre, aunque fuera por tan poco tiempo, cuánto le había enseñado con su presencia fugaz pero intensa, cuánto dolor dejaba su ausencia, pero también cuánta belleza había en todo lo que dejó atrás. Esa carta fue el primer paso para abrir la herida sin miedo, para mirarla de frente y aprender a convivir con ella. Pasaron los meses y la vida, tozuda, fue imponiendo su ritmo nuevamente, los días se alargaban, las estaciones cambiaban y la ciudad seguía girando sin tener en cuenta el dolor que aún vivía entre las paredes de aquella casa. Sin embargo, dentro de Tamara algo había empezado a moverse, de forma sutil, casi imperceptible, no era alegría ni mucho menos olvido, era simplemente un leve temblor en el alma que la impulsaba a levantarse por las mañanas, a abrir la ventana y dejar que entrara el aire frío, a caminar hasta la cocina aunque no tuviera hambre, a ordenar los pequeños objetos que su hija había dejado desperdigados por el salón como si todavía jugara allí, como si su risa pudiera escucharse entre los cojines del sofá o los libros infantiles amontonados en la esquina más luminosa. No fue un milagro, ni un acto de voluntad heroica, fue más bien el lento trabajo de una madre que decide no dejarse hundir, que escoge amar incluso cuando el amor duele, que aprende a vivir con la ausencia como quien aprende a vivir con una cicatriz, no porque desaparezca el dolor, sino porque ya forma parte de la piel, porque con cada latido sigue estando allí, recordando lo vivido, lo perdido, pero también lo amado, lo compartido, lo eterno. Tamara no volvió a ser la misma, ni pretendió serlo, porque entendió que cuando una madre pierde a un hijo, todo cambia, el mundo se vuelve más frágil, las palabras más profundas, las miradas más largas, los abrazos más sinceros, y aunque el brillo de los focos siguió buscándola, ella eligió, al menos por un tiempo, no volver del todo, prefirió el silencio de sus jardines, la calidez de su familia y la paz de sus propios recuerdos, lejos del juicio público, lejos de los titulares vacíos. Pero un día, sin anunciarlo, volvió a aparecer en un programa, con la mirada serena, el gesto pausado y una voz que vibraba con una madurez distinta, una voz que venía de una mujer que había pasado por el fuego y había decidido no convertirse en cenizas, sino en luz tenue pero firme, y cuando el presentador, con extrema delicadeza, le preguntó si quería hablar de su pérdida, Tamara respiró hondo, miró a cámara y dijo simplemente: no hay palabras que puedan describir lo que significa perder a una hija, pero si estoy aquí hoy es porque quiero que otras madres que han vivido lo mismo sepan que no están solas, que aunque el dolor nunca se va del todo, sí se puede aprender a vivir con él, a transformarlo en algo más grande que una lágrima. En memoria, en amor, en propósito. Y entonces, muchos comprendieron que no era una celebridad más contando su drama,
sino una mujer de carne y hueso ofreciendo su historia como puente, como abrazo silencioso a tantas otras personas que cargan con duelos invisibles, con pérdidas que nadie ve pero que pesan como piedras. Tamara, en los meses siguientes, comenzó a colaborar en silencio con asociaciones de apoyo a padres en duelo, escribió textos íntimos que no publicó pero que compartía con otras madres, plantó un pequeño árbol en el jardín con una placa discreta que solo ella sabía leer, y cada mañana lo regaba en silencio, como si con cada gota volviera a decirle a su hija: aquí sigues, en mí, en cada cosa que hago, en cada paso que doy. Hoy, aunque sus apariciones públicas son contadas y su sonrisa aún guarda un dejo de tristeza serena, Tamara Falcó camina con la frente en alto. No porque el dolor se haya marchado, sino porque ha aprendido a caminar con él, ha encontrado una manera de honrar la vida sin traicionar el recuerdo, de seguir adelante sin dejar atrás, de mirar al cielo sin dejar de pisar la tierra, y aunque la herida sigue abierta, su amor de madre ha tejido en torno a ella un refugio cálido que no se ve pero que se siente, un amor que no desaparece, que no se apaga, que permanece en lo invisible, como una luz suave que brilla incluso en la noche más oscura.